La llegada del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo a la tierra. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo desde el versículo 5. Jesús está hablando a sus discípulos y es muy poco tiempo antes que Él se va a ir de ellos. Él dice: pero ahora voy a el que me envió, eso es el Padre, y ninguno de ustedes me preguntan ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Jesús había hablado de cómo iba a morir. También dijo que iba a resucitar el tercer día. Los discípulos batallaban un poco con esa parte y solamente les quedó la parte de que iba a morir. Y luego Jesús dice: oye, no me preguntan a dónde vas. Ustedes nada más están creyendo que eso es el final. Pero luego Jesús dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuera, yo lo enviaré. Entonces Jesús está diciendo: yo me voy a ir. Se han hecho la pregunta: oye, si Jesús resucitó de los muertos, ¿por qué no se quedó aquí? ¿Por qué tenía que ir al cielo? Y Jesús nos da la respuesta aquí. Él dice: realmente les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. En griego tenemos una palabra parakleto, que a veces batallamos un poco traducir porque cubre muchas cosas en griego. Puede ser ayuda, puede ser abogado, puede ser consolador, como aquí dice. Pero básicamente es alguien que es llamado para estar a tu lado y ayudarte. ¿Ok? Entonces Jesús dice: si yo no me voy, no puede venir el Consolador. Si yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. Pero si yo me voy, yo voy con el Padre y yo les voy a enviar ¿quién? El Espíritu Santo. Y Jesús dice: ese les conviene más. ¿Más que qué? Más de que yo me quedo con ustedes. ¿Por qué? Si vamos un poquito antes, en Juan capítulo 14 y el versículo 15, Jesús habla a sus discípulos y dice: si me aman, guardan mis mandamientos, y rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahora, ¿qué dice Jesús? Jesús dice: yo voy a pedir al Padre que les da otro consolador. Ahora, si Jesús les pide otro consolador, ¿qué significa? Que ya tenían uno. ¿Quién era el consolador? ¿Quién era su ayuda? ¿Quién era el que les contestaba si tenían preguntas, etcétera? Era Jesús. Y Jesús dice: yo me voy, pero voy a rogar al Padre que les da otro. Interesantemente, en griego hay dos palabras para otro. Hay una palabra que significa, tú puedes decir dame otro, y según la palabra que usas, puedes decir como dame otro igual o dame otro diferente. Y cuando Jesús dice otro aquí en griego, usa la palabra que significa otro igual. ¿Sí? Yo voy a darles otro igual. ¿Y qué otro igual es? Es
otro igual que yo. Y él dice, para que esté con ustedes, ¿para qué? Para siempre. Jesús no podía estar con ellos para siempre. Jesús estaba en la tierra, Jesús estaba limitado a un cuerpo humano. Solo podía estar en un lugar a la vez. No podía estar con todo el mundo, ¿ok? Pero Jesús dice, yo les voy a dar a alguien que pueda estar con ustedes para siempre. ¿Quién es? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen. Y luego Jesús dice algo interesante, porque mora con ustedes, pero ahora estará ¿qué? En ustedes. Jesús dice, ustedes ya conocen el que va a venir. Porque como ya conocían el Espíritu Santo, conocían el Espíritu Santo a través de Jesús. Pero Jesús dice, ahora será diferente. Donde antes tenían a Dios entre ustedes, Jesús caminaba entre ellos, ahora a través de mi muerte y resurrección, ahora Dios puede estar donde más quiere estar, en nosotros, ¿ok? Entonces Jesús está pintando una imagen y está diciendo, es mejor que me voy, porque si yo me voy más lejos, puedo estar ¿qué? Más cerca, porque voy a venir de nuevo en otra forma, se puede decir, a través del Espíritu Santo. Y ahora voy a estar ¿qué? En ustedes. Ahora, de lo que Jesús habló comenzó después de su resurrección. Ahorita vamos a ver, y posteriormente en el día de Pentecostés. Pero no es una historia terminada. Lo que tenemos en la Biblia lo llamamos evangelio o buenas noticias. Y tú puedes decir, oye, ¿cómo puede algo que pasó hace 2000 años ser buenas noticias? Son buenas noticias, ¿por qué? Porque cada vez que alguien lo recibe, como por ejemplo cuando vamos a hospitales y hablamos a la gente de Jesús y alguien dice, yo sí creo, yo sí quiero, ¿qué sucede? Las buenas noticias se repiten. El sacrificio de Jesús que sucedió hace 2000 años en la cruz, donde Jesús pagó por los pecados del mundo, en ese instante que alguien dice, yo sí quiero entregar mi vida a Jesús, en ese instante ese sacrificio se hace vigente y eficaz en la vida de esa persona. Y esa persona es limpio de su pecado y puede es limpiado por Dios de tal manera que Dios puede entrar en su vida y habitar en él. Entonces, no es que estamos conmemorando algo que pasó, sí pasó, pero estamos recordando algo que pasó y sigue pasando. Y cada vez que alguien escucha con fe y recibe, sigue pasando. Entonces, lo que quiero que hagamos algunos domingos es que platicamos algo del Espíritu Santo y todas las cosas que el Espíritu Santo es y todas las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Porque a veces conocemos muy poquito del Espíritu Santo, ¿ok? Yo puedo conocer una persona que es un excelente chofer. Yo puedo decir, ¿conoces a Pancho? Sí, Pancho es un excelente chofer. Pero puede ser que Pancho no solo es un excelente chofer, puede ser que es un excelente esposo, un excelente padre, un excelente empresario, un hombre muy sabio. Puede ser que es muchas otras cosas, pero a veces solo conocemos un poco.
Y ese a menudo sucede con el Espíritu Santo. A veces únicamente conocemos una faceta del Espíritu Santo y nos perdemos de mucho más cosas que el Espíritu Santo es y que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso lo que vamos a tratar con el favor de Dios es pintar un retrato de quién es el Espíritu Santo y qué hace. Pero recordamos, la vez pasada Ricardo nos contó que lo que hay en la Biblia es como el menú de un restaurante, ¿no? Y no vas a un restaurante y dices, lees el menú y sales y ¡ay, qué rico comí! O no te comas el papel. ¿Qué haces? Oye, eso que dice aquí se ve muy rico, lo quiero, tráemelo, ¿sí? Dame el platillo. Y es igual cuando leemos acerca del Espíritu Santo, es una invitación a una experiencia. Hay cosas que son misterios y que son difíciles de explicar, especialmente cuando entramos en cosas con la Trinidad. O sea, ¿cómo que Jesús y el Espíritu Santo es diferente, pero como quiera es Jesús que dice que yo vendré a ustedes? Y hay cosas que pueden ser medio complejo y no se trata de poder dar la explicación teológica perfecta. Se trata más de vivirlo, ¿sí? De tener la experiencia de que el Espíritu de Dios está en mí, ¿sí? Hay una canción que dice, lo tengo, ¿sí? Y luego dice, la acción está sobre mí. No dice, no lo entiendo, pero lo tengo. Y ojalá que entendemos un poquito. Es bueno entender, es bueno buscar sabiduría, y es lo que estamos haciendo. Pero más que poder explicar a detalle todas las cosas técnicas, es mejor decir, suena bien, lo creo, no sé al 100 cómo funciona que Jesús puede estar en mí a través del Espíritu Santo, pero Dios, yo lo creo y yo lo quiero, ¿sí? Entonces es el plan, ¿sí? Vamos a ver a través de la Biblia dónde está el Espíritu Santo y qué es lo que el Espíritu Santo es, ¿ok? Ahora, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es parte de lo que conocemos como la Trinidad, ¿ok? La Trinidad. La Biblia nos enseña que Dios es una Trinidad. Bueno, no es 100% cierto, porque si tú buscas la palabra Trinidad en la Biblia, ¿sabes cuántas veces aparece? Ninguna vez aparece. Es una palabra que nosotros hemos puesto para explicar algo que sí está en la Biblia. Entonces la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la Trinidad sí está en la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué es la Trinidad? Es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, lo vemos cuando tenemos bautizos. Jesús, antes de ascender, Él dijo, vayan a todo el mundo, haciendo de todo el mundo mis discípulos, como bautizándolos. Y luego, ¿qué dice? ¿En el nombre de quién? Padre. Del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de quién? Del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, ahí se menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y varias veces en la Biblia, cuando se trata de Dios, chistosamente se menciona 3 veces. Por ejemplo, Isaías ve a los ángeles y adoran a Dios. ¿Y qué dicen acerca de Dios? Dios es ¿qué? Santo. ¿Cuántas veces santo? 3 veces santo, porque el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo, como dice su nombre, es santo, ¿ok? Luego tenemos la bendición de Aarón, ¿no?
El Señor te bendiga y te guarda. ¿Qué más? Haga resplandecer su rostro sobre ti, levanta su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Otra vez tenemos 3, ¿sí? Entonces, tenemos 3 veces. Y no tenemos que ir muy lejos en la Biblia antes que encontramos a la Trinidad. Por ejemplo, ¿cuándo es la primera vez que se menciona el Espíritu Santo en la Biblia? En el principio que Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y luego, ¿qué dice? Estamos en Génesis 1, en la primera hoja de la Biblia, ¿ok? ¿Qué dice? La tierra estaba desordenada y vacía, y tinieblas estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos a alguien que llaman Dios. Interesantemente, la palabra en hebreo para Dios, una de las palabras que se usa es la palabra Elohim. Y Elohim es una palabra plural. La terminación im en hebreo es plural. Y dice, Dios creó. Y la palabra Dios está con una terminación que es como plural, pero el verbo es singular, ¿sí? Dios creó. Y algo que dice aquí es que el Espíritu Santo estaba presente. Cuando Dios creó, estaba el Espíritu. Y si vamos más adelante en la Biblia, también podemos encontrar eso. Por ejemplo, si leemos en el libro de Isaías, y capítulo 40, versículo 12, ahí también habla de la creación. Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y pesas los callados. La respuesta es ¿quién? Dios, ¿sí? Y luego dice, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿Ok? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostrará la senda de la prudencia? ¿Qué dice? Dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor estaba presente. Y lo que nos dice aquí es, estaba presente y no nada más era una fuerza. A veces se enseña que el Espíritu de Dios es como el poder de Dios. Y a veces hacemos del Espíritu Santo como un líquido mágico o como electricidad o como dinamita y no sé qué. Y reducimos al Espíritu Santo ¿a qué? A poder. Pero el Espíritu Santo, como Dios, el Espíritu Santo es una persona. Cuando Jesús habla del Consolador, habla de una persona. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo es una persona. La Biblia habla de que podemos entristecer al Espíritu, podemos escuchar al Espíritu. El Espíritu Santo reparte dones según su voluntad. El Espíritu Santo tiene pensamientos, emociones, voluntad, etcétera. Pero a veces se confunde porque a veces sí hay versículos donde parece que el Espíritu Santo es poder, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos entender eso? ¿El Espíritu Santo es poder o el Espíritu Santo es una persona? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Lo podemos ver si vemos en la Biblia otros espíritus. ¿Ok? Tenemos otros espíritus en la Biblia. Algunos espíritus son malos, se rebelaron contra Dios y se conocen como espíritus inmundos, demonios. ¿Ok? Demonios pueden aparecer en la vida de una persona en dos maneras.
en una manera latente, podemos decir, y en una manera activo o donde se manifiesta. Por ejemplo, habla de que estaba el gadareno endemoniado. El gadareno endemoniado tenía muchos demonios. ¿Qué estaban haciendo esos demonios en su vida? Estaban influenciándolo, que se iba golpeando con piedras, que tenía una fuerza sobrenatural, que buscaba vivir en tumbas, etc. ¿Ok? Y que era como una influencia en su vida. ¿Ok? Era un poder o varios poderes negativos en su vida. Pero llega Jesús, y en el momento que llega Jesús, ¿quién empieza a hablar? El espíritu o el líder de los espíritus, porque eran muchos. De repente vemos la persona. Entonces, un demonio lo puedes ver en la vida de una persona como una influencia negativa, que le da emociones negativas, que induce ciertas enfermedades, que le impulsa hacia el pecado, ciertas adicciones. ¿Ok? Es una influencia, pero siendo confrontados, el demonio se vuelve una persona. ¿Ok? Entonces, lo que es cierto para las formas de vida espiritual más bajo, también más alto. Tenemos los ángeles, ¿ok? Espíritus, demonios no tienen cuerpo, buscan entrar en un cuerpo e influenciar, pero ángeles pueden manifestarse con su propio cuerpo espiritual. Por eso la Biblia enseña de que hay gente que han hospedado ángeles sin saberlo. Yo he escuchado muchas historias de gente que o ayudaron a alguien o recibieron ayuda, estaban en un estacionamiento desierto, no podía prender el coche, estaban, Dios mío, ayúdame, no sé qué, llega un hombre, les ayuda a prender el coche, voltean y ¡pum!, no está. ¿Qué habían visto? Un ángel. O que sea alguien que ayuda a ellos o alguien que pide ayuda. Y los ángeles pueden manifestarse. Y tenemos el espíritu máximo que podemos decir que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo lo puedes experimentar como poder. ¿Sí? Puedes sentir calor, frío, cosquillas, muchas cosas, y sientes el poder del Espíritu Santo. Pero conectado con el poder que hay una persona. Hay una persona y esa persona es Dios. Y por eso nunca podemos menospreciar el Espíritu Santo. Nunca podemos tomarlo a la ligera porque estamos hablando de la presencia del Dios mismo. ¿Ok? Pero en el principio el Espíritu Santo estaba presente en la creación y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y parece que el Espíritu Santo no hacía nada más que moverse. ¿Qué estaba esperando el Espíritu Santo? Estaba esperando instrucciones. ¿De parte de quién? Del Padre. De parte del Creador. Y cuando el Espíritu Santo o cuando el Padre dijo que sea la luz, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Tomó la palabra y hizo la luz. Cuando escuchó sepáranse las aguas, tomó la palabra y separó las aguas. Y así siempre hay una colaboración entre el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo. De eso, de la creación. En la creación realmente tenemos toda la Trinidad. No tenemos tiempo de leerlo todo, pero en Proverbios capítulo 8, versículo 22 en adelante,
Proverbios 8:22 habla como Jesús, manifestado como la sabiduría, estaba presente desde el principio y estaba colaborando con el Padre en la creación. Entonces, en la creación, ¿qué tenemos? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese también lo podemos leer en Isaías. No voy a leer todo Proverbios, pero ahí anótalo y léelo después. Isaías 48:12 dice: Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo el primero y también el postrero. ¿Quién es el primero y el postrero? Pues es Dios. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos, yo comparecieron juntamente. Está hablando, yo hablé y pasó. ¿Ok? Luego dice, juntaos todos ustedes y oigan. ¿Quién hay entre ellos que anuncia esas cosas? Aquel a quien el Señor amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Y luego dice, yo hablé, le llamé, le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí o escuchar eso. Del principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y luego, ahora me envió el Señor. ¿Y quién? Y su Espíritu. Fíjense, aquí se menciona ¿cuántos? 3. ¿Sí? Yo estaba desde el principio. Jesús estaba desde el principio. Y ahora me ha enviado Dios. ¿Y me ha enviado quién? Su Espíritu. Entonces vemos, la Trinidad no es nada más algo que aparece en el Nuevo Testamento. Está en el Antiguo Testamento. Un ejemplo más, Isaías 42. Isaías 42. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Quién es el escogido en quien Dios tiene contentamiento? Jesús. Luego dice que he puesto sobre él que mi espíritu. Uno está hablando, Dios Padre está hablando de su siervo. ¿Quién es el siervo? El Hijo, y dice he puesto sobre él que mi espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió ese versículo? Cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué o quién descendió sobre él? El Espíritu Santo. ¿Sí? Y se escuchó una voz del cielo diciendo, ese es mi Hijo que amado. Dios hablando, tengo contentamiento en mi Hijo. Entonces tenemos la Trinidad desde un principio y tenemos el Espíritu Santo presente. Entonces tenemos claro, el Espíritu Santo es Dios. Dios es 3, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios es uno. Es un misterio, es difícil de alguna manera poner nuestra cabeza en ello. A veces a los niños explicamos, es como el agua. El agua puede ser hielo, el agua puede ser agua, el agua puede ser vapor, pero todo es H2O. Y hasta un grado es bueno, pero el problema es que decimos realmente es una sola cosa y nada más son 3 formas. Pero realmente el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, pero los 3 son Dios. ¿Ok? Ahora, algo que pensé, hace poquito tuve un pensamiento y dije, será algo así. Ahora no necesitas estar de acuerdo conmigo, pero nomás escucha. ¿Ok? Piensa en un matrimonio. ¿Ok? ¿Qué decimos de un matrimonio? Los dos serán una sola carne, ¿ok? Pero a veces no somos tan uno. ¿Por qué? Porque a veces sin motivo
nos enojamos, como dice el Salmo ahí, o la de somos novios, ¿no? Pero imagínate, vamos a imaginar, yo sé que en la tierra no existe, pero vamos a imaginar una familia perfecta. Un hombre perfecto, una mujer perfecta, con un hijo adulto perfecto. ¿Ok? Ahora, si los dos son perfectos, ¿cómo piensan? Piensan igual. ¿Sí? Son diferentes, pero siempre están en un mismo sentir. ¿Sí? Papá, mamá, hijo están en un mismo sentir. ¿Ok? Son diferentes. ¿Ok? Cada uno tiene sus características, son distintos, pero los tres son ¿qué? Uno. ¿Ok? Hay diferencia, por ejemplo, el hijo que dice, el padre es mayor que yo. Igual que Jesús dijo en la Biblia, el padre es igual que yo. Pero ¿quién es más humano? ¿El padre, la mamá o el hijo? Los tres. ¿Quién es más Dios? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Los tres son Dios. Pero el Hijo puede decir, el Padre es mayor que yo. Y son distintos, pero como hay una unidad perfecta y siempre están en un mismo sentir. Hablar con uno es como hablar con el otro. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? No soy yo quien hace las obras, es el Padre que los hace a través de mí. Y por eso, tres personas perfectas pueden estar en una unión tan perfecta que son uno. Si no tiene sentido para ti, olvídalo, ¿sí? Para mí sí tiene un poco sentido y yo me estoy preguntando, ¿será así? Pero otra vez no es tener la explicación perfecta, es vivir la realidad en nuestra vida. Pero, ¿qué vemos? El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es Dios, es una persona. Pero también, a veces también se manifiesta como el poder de Dios. ¿Ok? Los dos lados del Espíritu Santo son ciertas. El Espíritu Santo fue el agente que causó toda la creación. Vivimos en un universo enorme. Y eso muestra que el poder del Espíritu. Vivimos en un universo sumamente compleja, lleno de cosas maravillosas. Eso habla de la sabiduría del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero si vamos más adelante en la historia, en Génesis capítulo 2, cuando habla del ser humano, ahí dice que Dios hizo un cuerpo y sopló en el cuerpo que aliento de vida, y el ser humano el hombre fue un ser viviente, ¿ok? El hombre fue hecho un ser viviente. Hemos escuchado que el hombre es ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Como escuchamos, nosotros en cierto sentido somos una pequeña Trinidad minúscula y Dios es una Trinidad grande. ¿Sí? Entonces, también tenemos algo parecido en nosotros, ¿no? Pero vemos, el Espíritu Santo no solamente es creador, el Espíritu Santo es dador de vida. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que Adán recibió que le dio vida? Aliento, ¿ok? En hebreo la palabra para viento, aliento y espíritu es la misma palabra. Bueno, hay dos, hay ruach que cubre aliento, viento y espíritu, y aquí está usado otra palabra que es nepaj, que es espíritu o aliento. Pero la Biblia los usa juntos. Por ejemplo, en Job capítulo 33, 4, dice Job 33, 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Ok?
ahí están las dos palabras mostrando que son sinónimos, ¿ok? Son las dos diferentes palabras en hebreo. Entonces, Dios sopló aliento de vida y el ser humano fue hecho un ser viviente. Y no solamente Dios sopló y dio vida, sino que en Génesis 6:3, Génesis capítulo 6, versículo 3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días que 120 años. ¿Ok? ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué es lo que sostiene nuestra vida? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien crea, el Espíritu de Dios es quien da vida y el Espíritu de Dios es quien ¿qué? Sostiene nuestra vida. ¿Ok? Es importante eso. Si nos adelantamos un poco en la historia, en Génesis capítulo 3, ¿qué sucede? Adán y Eva desobedecen a Dios, escogen su propio camino, comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios había dicho: el día que del árbol comes, ciertamente que morirás. Ahora, Adán y Eva no comieron del árbol y cayeron muertos físicamente, ¿no? De hecho, podemos ver que vivieron bastantes años después. Pero, ¿qué pasó? Fueron separados de Dios. Lo podemos ver simbolizado en que el camino al árbol de la vida fue que cerrado. Y básicamente lo que pasó, como Ricardo también ha hablado, es cuando el ser humano pecó, el espíritu del hombre fue separado del espíritu de Dios. ¿Ok? El espíritu del hombre fue separado del espíritu de Dios. Y eso para Dios es muerte. La ciencia médica batalla a definir lo que es la muerte. ¿Es cuando el corazón deja de latir? No, porque podemos poner una máquina y sigue latiendo el corazón, pero realmente es vivo. No. Entonces, muerte cerebral, quizá, pero ¿qué realmente es muerte cerebral, etcétera? La ciencia médica batalla a definir tanto la vida como la muerte. Estúdialo, es interesante. Pero, ¿qué es la muerte? Es cuando el espíritu del hombre deja su cuerpo. Y de hecho hay historias como gente ha vuelto y se ha visto desde arriba, etcétera, porque su espíritu salió de su cuerpo. Es la muerte física. Si la muerte física es que el espíritu del hombre se separa del hombre, ¿qué es la muerte espiritual? Que el espíritu del hombre fue separado de Dios. Y por eso, cuando el ser humano pecó, aunque no murió físicamente, murió espiritualmente. Y su muerte espiritual causó que tarde o temprano morirían físicamente. Y se iba a ser eterno el estado que tenían antes de morir. ¿Sí? El espíritu que muere con Dios pasará la eternidad con Dios. Pero el espíritu que muere sin Dios pasará la eternidad sin Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a brincar al Nuevo Testamento. ¿Ok? En el Nuevo Testamento Jesús ha resucitado y Jesús aparece con sus discípulos y hace algo especial. En Juan capítulo 2, versículo 21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz con ustedes, como me envió el Padre, así también los envío. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo que recibe el Espíritu Santo. Jesús, después de haber resucitado, aparece con sus discípulos y sopló. ¿Ok?
y dijo, recibe el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús les está dando vida espiritual. Jesús les está dando vida eterna. Jesús está haciendo que sus discípulos nacen de nuevo. Porque nacer de nuevo es participar de la vida de resurrección de Jesús. Es participar del mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. C.S. Lewis, el que hizo los libros de Narnia, que los han hecho películas. ¿Recuerdan cuando Aslan, el león, resucita de los muertos? ¿Qué es lo primero que hace? Va a un lugar donde hay muchas estatuas y esas estatuas son seres que la bruja ha hecho piedra. ¿Ok? Que eso habla de qué? De la muerte espiritual. Pero el león resucitado va y ¿qué hace? Sopla vida. Y cobran vida. Si no lo han leído, léelo, vea la película, está muy bonito. Y C.S. Lewis tratando de darnos una imagen de lo que Jesús hizo aquí con sus discípulos. Jesús los hizo nacer de nuevo. Jesús hizo con sus discípulos lo que Dios hizo con Adán. Adán recibió vida y los discípulos recibieron vida de nuevo. Es esa vida que Jesús habló con Nicodemo. Nicodemo estaba hablando con Jesús cómo entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo o nacer de arriba. Juan capítulo 3. Y Nicodemo como que no entiende, oye, ¿cómo puedo nacer de nuevo? No puedo entrar en el vientre de mi mamá por segunda vez. Jesús sigue diciendo, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y luego dice, lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nacer de nuevo es nacer del Espíritu. ¿Y cuándo sucede eso? Sucede cuando el Espíritu Santo nos da vida. Tito 3:5. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, recuerda, nacer de agua, y por la regeneración, por la renovación ¿en qué? En el Espíritu Santo. Fuimos regenerados. ¿Qué es ser regenerado? Es que estabas muerto y recibiste vida. Dios te regeneró. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos regeneró en que Jesús sopló vida sobre nosotros al darnos que el Espíritu Santo como vida. ¿Sí? Ahora, ¿cómo pasó eso? Primero de Pedro 1:23. Primero de Pedro 1:23. Y pongan atención porque ya estamos amarrando el tamal, que no caiga afuera. ¿Sí? Tenemos mucha masa aquí, hay que juntarlo todo, ¿ok? Habla de nosotros siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La raza humana caído en pecado tenía un problema. La raza humana se ha corrompido, nuestra simiente, nuestro linaje, ¿sí? Es corrompido. Pero al nacer de nuevo ya no nacemos de carne, de una simiente corruptible, nacemos de una simiente incorruptible. ¿Y qué es? Es la palabra. Ahora recuerda lo que les dije, el Espíritu y la palabra de Dios siempre trabajan conjunto.
¿Cuándo nace una persona de nuevo? Cuando escucha la palabra de Dios y lo recibe. Y cuando alguien escucha, oye, Jesús es el Hijo de Dios y murió por mí y me puede dar una vida nueva, y esa persona dice, yo lo quiero, yo lo creo. El Espíritu Santo toma la palabra y lo hace vivo. Y esa persona recibe el Espíritu Santo. No tiene que ver con hablar en lenguas y mil otras cosas. Eso ya lo vemos más adelante, ¿qué es eso? Pero nace de nuevo. ¿Cómo nació el Espíritu? ¿Cómo nació Jesús aquí en la tierra? Llegó un ángel con María, dijo, tú vas a dar luz al Hijo de Dios. Y María no era tonta. Ella sabía de dónde venían los niños, que no venían con la cigüeña. Y dijo, yo no conozco varón, que es un eufemismo, decía, no he tenido relaciones sexuales. Entonces el ángel dijo, Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y pondrá el Hijo de Dios dentro de ti. Es un simiente incorruptible. Y lo que pasó con María, en cierto sentido, pasa con nosotros. Nada más, ahora el Hijo de Dios no nace de nosotros, sino dentro de nosotros nace una nueva Hijo de Dios o hija de Dios. ¿A través de qué? De la palabra y el Espíritu. Es el milagro que sucede cuando alguien escucha el Evangelio de Jesús y dice, lo creo, yo lo quiero. Ahí se hace la buena noticia, ahí el Espíritu Santo hace vida. Recuerda, hemos visto, el Espíritu Santo crea, el Espíritu Santo da vida y el Espíritu Santo sustenta. Lo hizo al principio en la creación del universo, en la creación del humano, pero también lo hace en lo espiritual cada vez que alguien recibe a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Lo primero que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, en mi vida, es regenerarme. Es darme una vida nueva. Es restablecer mi conexión con Dios. El cordón umbilical que va hasta el cielo y conecta mi espíritu con el Espíritu de Dios, que hace que yo recibo la vida de Dios. Así como el bebé está en el vientre de su madre y a través del cordón umbilical está siendo conectado y alimentado por su madre, así cuando alguien cree en Jesús, su espíritu se conecta al Espíritu de Dios. Y hay un nuevo hijo, una nueva hija de Dios. Ser hijo de Dios, hija de Dios, no es un título que se gana por buen comportamiento. No podemos ganar ser hijos de Dios por portarnos bien, pero lo podemos recibir al creer y nacer de nuevo. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no solo es un título, Juan sigue diciendo,
ellos no han nacido de sangre, no han nacido de la voluntad de carne, no han nacido de la voluntad de varón, han nacido de Dios. Yo tengo 2 hijos. Son muy altos. ¿Por qué son muy altos? Yo soy muy altos. Son muy güeros. ¿Por qué son muy güeros? Yo soy muy güero. Son extremadamente guapos. No paren, siguen. ¿Sí? No, ese es de la mamá. ¿Sí? El punto es, mis hijos tienen mi naturaleza. Y por ser hijos de Dios, que no nada más es algo que me llamo, que finjo, que jugamos que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque hemos nacido del Espíritu y la naturaleza de Dios está en ti. Y por eso puedes cambiar. No es jalarte por los pelos y tú haces un mega esfuerzo. Es que la nueva naturaleza que has recibido se manifiesta. Y es lo primero que el Espíritu hace en ti. Te da una nueva vida. Ahora cierran sus ojos. Quizá estás aquí y dices, eso fue bastante, no entendí todo. Pero si entendiste suficiente para decir, creo que sí lo creo y lo quiero. Quiero y necesito la vida de Dios en mi vida. Extiende tus manos como para recibirlo. Algunos lo estarán recibiendo por primera vez y otros estamos afirmando, ya recibí vida del cielo, ya Dios está en mí, ya tengo una nueva naturaleza. Espíritu Santo, gracias que tú sigues haciendo el mayor milagro de todos. Que un pecador pueda nacer de nuevo como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Hazlo hoy y abre nuestros ojos para realmente ver que tu Espíritu está en nosotros, que estás aún más cerca que cuando estabas entre los discípulos. A través del Espíritu estás en nosotros. La naturaleza que tuviste tú en la tierra, lo tengo en mí. Y que se manifieste tu vida, tu Espíritu en nosotros, Jesús. Amén. Amén. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría.
Jesús, eres hermoso y queremos verte más. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para verte más. Para conocerte más. Confiar más en ti y seguirte más de cerca. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Gracias. Que Dios bendiga a todos. Recuerda, no solo es día de Pentecostés, también es domingo de barbacoa. Tenemos rico barbacoa, se pueden quedar, comer aquí. Está el clima adentro. Aprovecha. Vamos a pasar un buen tiempo juntos y que Dios bendiga a todos. A la esencia donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.